Uno de los capítulos que ha llamado siempre la atención de la Biblia es Mateo 24. Aquí encontramos las declaraciones del Señor Jesús sobre aquellas señales que indican el fin de este mundo. Entre todas ellas resalta para nuestro estudio lo que se lee en Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino, dijo Cristo, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te has puesto a pensar cuán importante es el testimonio? ¿Te has preguntado el valor que tiene esta palabra y su relación con las profecías? Te invito a descubrir esta y otras verdades en la lección que titula La importancia del testimonio personal. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 2. Luego de la introducción, vamos a trabajar con el contenido de nuestra lección en lo que concierne a la exploración. Para esto vamos a trabajar con 3 objetivos. En el primer objetivo responderemos a la siguiente pregunta: ¿quiénes podemos y qué es lo que debemos testificar? En el segundo objetivo también vamos a responder a la pregunta: ¿por qué es importante la experiencia de la transformación? Finalmente, estaremos viendo el impacto del testimonio personal en otras personas. Trabajemos ahora con el primer objetivo: ¿quiénes podemos y qué es lo que debemos testificar? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, recordemos lo siguiente: la Biblia habla del Señor Jesús. Y cuando leemos la historia de Marcos 5, vamos a ir encontrando esto. Quien liberó a estos hombres, a estos endemoniados de Gadara, fue el Señor Jesús. Aquí vamos a responder a la primera pregunta: ¿quiénes podemos testificar? Estos hombres querían seguir a Cristo. Sin embargo, el Señor Jesús les dice que no hagan eso y que ellos se dirijan a Decápolis, en donde deberían dar testimonio de lo que Dios había hecho. Pónganse a pensar en esto: 2 endemoniados que acababan de ser liberados, 2 personas que habían tenido un encuentro con Cristo y su vida había cambiado. Prácticamente se convirtieron, fuera de los discípulos, en los primeros misioneros encomendados por Cristo. Entonces, ¿quiénes podemos testificar? En realidad, todos aquellos que estamos teniendo un encuentro con Cristo podemos testificar. Y recordemos que toda persona tiene derecho a conocer lo que Dios está haciendo por sus hijos. A la segunda pregunta, ¿qué es lo que debemos testificar?, vamos a responder con el episodio de la resurrección, también en el libro de Marcos. Cuando Cristo resucita, recordemos que 3 mujeres iban el día domingo para embalsamar el cuerpo, pero Cristo ya había resucitado. De las 3 mujeres, solo una tiene un encuentro directo con el Señor, y esta es María Magdalena. Cuando María Magdalena reconoce a Cristo, ella recibe otra comisión de parte del Señor Jesús, y es que vaya y comparta las buenas nuevas a sus discípulos. ¿Qué es lo que debemos de compartir? Pues lo que Cristo está haciendo, las buenas nuevas o el Evangelio. Todos tienen derecho a conocer esto. ¿Quiénes podemos testificar? Todos aquellos que estamos teniendo ese encuentro con Cristo. ¿Y qué es lo que debemos de testificar? Lo que Dios está haciendo. Aquí es necesario resaltar que el testimonio no se trata de lo que hicieron o pasaron las personas, sino de lo que Cristo está haciendo por nosotros, por su pueblo y por este mundo. Avancemos ahora al segundo objetivo, porque es importante la experiencia de la transformación. Vamos a centrarnos un momento en los discípulos. Recordemos que estos hombres, como Pedro, Juan, Santiago, eran pescadores. Y de acuerdo a lo que sabemos de ellos, ya sea por la Biblia o por el espíritu de profecía, estos hombres pues eran, por así decirlo, iletrados, no tenían preparación académica.
No necesariamente eran ignorantes, pero simplemente eran personas que no tenían esa preparación. A eso le acompañaba un mal carácter. Sabemos que Pedro era muy impulsivo y Juan con Santiago tenían un carácter muy explosivo. Personas, quizá como muchos de nosotros, que también llegaron a tener un encuentro con Cristo. 3 años estuvieron con el Señor Jesús, recibieron al Espíritu Santo y luego de que el Señor Jesús ya ascendiera al cielo, ellos se quedaron como los comisionados para seguir predicando. Estoy hablando de los discípulos. Por eso, cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 4, el testimonio que Pedro y Juan estaban dando ante el concilio, vemos una transformación de estos hombres. Recordemos que ellos acababan de hacer un milagro con un paralítico y estaban predicando acerca del Señor Jesús. Entonces fueron juzgados. Hasta este punto vamos a resaltar lo siguiente. De hombres rudos, de hombres con poca preparación, que fueron los discípulos, ahora tenemos a discípulos elocuentes, a discípulos amables, a discípulos que ahora brota amor de su corazón, con un carácter transformado. Y de eso se trata la transformación. Cuando nos encontramos con Dios, tiene que obrar un milagro en nuestra vida, porque todos lo necesitamos. Esa transformación explica el espíritu de profecía en el manuscrito tomo 4, en la página 46. Esa transformación tiene que ser diaria, no puede ser una transformación de un momento para siempre. Todos debemos luchar con esa transformación. Ahora, fue esa transformación de carácter y el milagro obrado lo que llamó la atención. Por eso, cuando los líderes judíos estaban enjuiciando a Pedro y a Juan, ellos quedaron asombrados, uno por lo que estaban viendo y en segundo lugar por lo que el pueblo estaba testificando, pues reconocían el cambio obrado en sus vidas. Esto impactó al punto que asombró a los líderes. El pueblo estaba maravillado por lo que Dios había hecho con estos hombres, por lo que Dios había hecho con este paralítico. Pero recordemos, para que el testimonio surja un efecto positivo que atraiga a las personas a Dios, es importante que todos entremos en esa transformación. Y esa transformación es un proceso que se da diariamente. Tercer objetivo, el impacto del testimonio. Recordemos, en el primer objetivo hemos visto que todos podemos testificar lo que Cristo está haciendo, pero es necesario que entremos en un proceso de transformación. Este es el ejemplo de Pablo, que ahora en el libro de Hechos capítulo 26 se encuentra, de acuerdo a la narración, frente al rey Agripa. Cuando Pablo está frente a este rey, es interesante que Pablo no argumenta leyes, que bien pudo hacerlo, sino que Pablo presenta el evangelio a este rey, pero lo hace con su propio testimonio, y no es la primera vez que Pablo está haciendo esto. Pablo cuenta todo, lo que él fue, un perseguidor, un hombre celoso por la religión judía. Manifiesta el encuentro que tuvo con Cristo, ese punto de quiebre que experimentó y que todos podemos experimentar o lo hemos experimentado. Y finalmente el resultado de estar con Cristo constantemente, el resultado de tener a Cristo en su corazón, como él ya lo había dicho en Gálatas, que ahora vivía para Cristo, un hombre transformado. Esa transformación, como ya lo dije, era el resultado de haberse encontrado con Cristo no solo una vez, sino constantemente. Fue este el testimonio que Pablo presenta al rey Agripa, su testimonio personal. Ahora, es interesante ver aquí lo que pasaba por la cabeza de Pablo, pues para Pablo, el rey Agripa, por muy corrupto, por hombre vil que sea presentado, era visto por Pablo como un alma que necesitaba conocer la verdad. Era visto como Pablo como una persona que podía alcanzar la salvación. Por eso, cuando nosotros leemos ese relato, es interesante el respeto
la amabilidad, pero al mismo tiempo la autoridad con la que Pablo presenta su mensaje. Lamentablemente, el orgullo y el corazón del rey, por más que se convenciera del testimonio y de la verdad que estaba presentando Pablo, rechazó la luz que estaba recibiendo. Pero no podemos negar que el testimonio personal fue un impacto tremendo, no solo al rey Agripa. No tenemos información, no sabemos qué es lo que pasó con otras personas que escuchaban, pero esperemos que alguno de ellos, por el testimonio personal de Pablo, hayan conocido a Dios. Así es que nunca dudemos del impacto que nuestro testimonio puede hacer en el corazón de las demás personas. Una vez que hayamos explorado y desarrollado la lección, es necesario hacer un resumen de todo lo aprendido y como siempre lo hacemos con los 3 objetivos. Para resumir y aplicar las lecciones vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué milagros y manifestaciones de Dios podemos compartir con otras personas? ¿Por qué es importante seguir cuidando el culto personal luego de conocer a Cristo? Finalmente, ¿cuál es el testimonio que darían de ti aquellas personas que te conocen? Por último, te invito a tomar esta decisión. ¿Recuerdas la lista de personas que escribiste la semana pasada? Ahora escucha, pues con mucha oración elige a una de ellas y comparte lo que Dios hizo contigo o lo que hizo con tu familia. Testifica. También te invito a que estudies la siguiente lección. Ver a las personas a través de los ojos del Señor Jesús. De esta manera estamos finalizando este nuevo video. Muchas gracias por ver este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.